es mi hijo Diego. Diego, ¿estás listo para predicar? Dámelo. Bueno, Diego dice que él quiere ser un predicador y tiene un mensaje que quiere compartir. Así que, Diego, arrepiéntase, vayan a Dios. Jesús los ama. Amén. él estaba listo para predicar y se aventó. Eso, hijo. Y hoy estamos en una serie que continuamos la serie. La hemos llamado Pondré mi espíritu en ustedes. Y se basa en la idea de que Dios no nos deja como huérfanos. Cuando Jesús estaba con sus discípulos en la última cena, en el aposento alto, Él les empieza a decir que se va a ir. Y los discípulos comienzan a preocuparse. ¿A dónde vas? Yo quiero ir contigo. Y lo que hace Jesús es que les dice: gracias, no los dejaré como a huérfanos. Enviaré a un consolador, al ayudador, al paracletos, al Espíritu de Dios, para que more en nosotros. Porque ese es el deseo de Dios, que tú y yo no caminemos como huérfanos, que no tengamos una actitud de huérfanos, que no tengamos una mentalidad de huérfanos, sino que aprendamos a ser dirigidos, impulsados y encaminados por el Espíritu Santo. Y el pasaje central está en Ezequiel capítulo 36, que dice: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Y el día de hoy, para continuar con esta increíble serie, le he puesto al mensaje: la voz que define tu destino. La voz que define tu destino. Y ¿cuántas conversaciones tuviste antes de que llegaras acá? Pues tenemos un buen de conversaciones. ¿Qué me voy a poner? ¿Cómo me voy a vestir? Y comienzas a planear como que todo tu día en tu mente. Y voy a hacer esto, y después de ahí voy a ir a los taquitos y todo el rollo. Y comienzas a planear. Y bueno, ese es en el consciente. Pero en el subconsciente hay muchas cosas que están sucediendo. Cuestiones filosóficas como ¿quién soy? El día de hoy será un día diferente. Hay voces en nuestro corazón que nos hacen dudar de cuál es nuestra identidad. Y son preguntas mucho más profundas. ¿Seré amado? ¿Seré amada? ¿Podré salir de esta? En ocasiones hay una voz que nos dice: ¿para qué vas a la iglesia si Dios no te escucha? Si Dios no estuvo contigo cuando te divorciaste, no perdiste el caso. Y estas voces son cosas que tenemos por dentro. Ahora, hay una estimación de que cada persona tiene alrededor de 6,000, no sabemos, a 60,000 pensamientos diarios. Y el 99.9 de esos pensamientos ocurren en el subconsciente. El subconsciente es la actividad del alma que comienza a procesar información de manera que tú ni siquiera te estás dando cuenta, pero hay una actividad, aunque no estés tú pensando automáticamente, hay pensamientos dentro de ti. Es impresionante los datos que te voy a dar en un momento. La doctora Caroline Leaf es una neurocientífica de la Universidad de Pretoria en Sudáfrica. Lleva 40 años estudiando la conexión entre el pensamiento y el cerebro, y encontró en el laboratorio lo que Pablo también dijo hace más de 2000 años aproximadamente. Y en su descubrimiento central es el siguiente: el 99.9 de toda la actividad en tu mente no ocurre en el consciente, sino ocurre en el subconsciente. Eso quiere decir que solamente el 0.1% de nuestros pensamientos son conscientes, y el resto ocurre antes de que llegas a la conversación. Es decir, que el 99.9 indica, ahora, de ese 99% de actividad que tenemos en nuestra mente y en nuestro cerebro, dice
la doctora Caroline Leaf, está impresionante esta cifra, que entre el 70 y el 80% de la conversación y de los diálogos internos que tiene tu mente contigo mismo son negativos. No porque la vida en ocasiones sea horrible, sino porque el sistema interno de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de procesar e interpretar la vida, es de cierta manera manipulada y operada por lo que la Biblia le llama la carne. Y aquí están unos números que van a impactar tu manera de pensar acerca de lo que estamos hablando. Ahí te va. ¿Estás listo? Dice la doctora que el 75 al 98% de las enfermedades físicas y mentales que tenemos están ligadas directamente a pensamientos tóxicos. No al pecado en un sentido moral, sino al pensamiento y al sistema de interpretación de la realidad que está instalado en nuestro corazón. En otras palabras, que resumen todo esto, el cuerpo manifiesta lo que la mente cree. Tú manifiestas aquello que crees por dentro. Ahora, el último dato que te voy a dar, porque son muchos datos que tal vez no estás conectando, o tal vez sí, no sé, es de ese 100%, el 95% de los pensamientos que actualmente tienes no son pensamientos nuevos, son pensamientos del pasado. Es como si dentro de ti existiera una lista en Spotify que se estuviera corriendo siempre. Y en esta lista de Spotify tiene canciones como la Nadie te va a querer, eres insuficiente, eres un fracasado, eres una divorciada que nadie te va a volver a amar, no eres nadie, nadie te quiere, no vas a poder salir, rata de dos patas, te estoy hablando a ti. Es una conversación, una playlist que tú no tienes el poder o la conciencia para decir dónde se apaga esta voz. Esta playlist la hizo el espíritu de orfandad que opera en todos los corazones. El espíritu de orfandad, me he dado cuenta que tiene una voz que constantemente nos está hablando, que nos está haciendo dudar, que nos está haciendo la vida de cuadritos y nos está diciendo: tú no vas a prosperar, tú te vas a quedar como estás, no tiene caso de que vayas a la iglesia. Y el resultado de este mecanismo es que se genera un sistema de creencias. Pablo lo llama fortalezas mentales. Y quiero que pongas atención al pasaje que está en la pantalla en 2 de Corintios capítulo 10, versículo del 4 al 5, que dice: usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo. ¿Para qué? Para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Ahora, no me quiten el pasaje. Quería traerme como unos ladrillos para poder ejemplificar lo que te estoy diciendo. Entonces, en tu subconsciente hay una voz que repetidamente, incansablemente y sin tener tu control de ella, está hablándote a tu interior. Y lo que hace, si no aprendemos a detener e interrumpir esa voz, lo que hace es que va construyendo un sistema de creencias con el que tú vas a estar de acuerdo por la información que te está dando. Entonces, lo que la Biblia dice es que este sistema, esta voz, construye una barrera que le llama una fortaleza mental. Entonces traes la playlist de no soy nadie, no soy suficiente, necesito hacer algo para que la gente me ame, necesito demostrar que soy amable. Y lo que hace en tu interior es como si tomaras un ladrillo y fueras poniendo peldaño por peldaño cada ladrillo, e inconscientemente se van levantando estas fortalezas mentales. Es un muro que no te deja avanzar, y cuando llega una oportunidad no la puedes tomar porque ya hay una fortaleza mental que te ha dicho por muchos años que no vas a poder prosperar o que no vas a poder avanzar. Lo mismo sucede cuando llega una persona nueva a tu vida, un romance.
un amorcito, la oportunidad de tener a alguien, pero como en el pasado tú tuviste un quiebre, un quebranto, y no supiste procesarlo, esa herida toma una posición en tu corazón y comienza a hablarte pensamientos de manera inconsciente. ¿Y qué va sucediendo? Vas poniendo fortalezas mentales. Entonces, cuando llegas a Cristo, Cristo por arte de magia no destruye esas fortalezas mentales. Es un trabajo que tú y yo activamente y de manera consciente tenemos que aprender a derribar. La buena noticia es que no estamos solos en lo que se refiere a saber cómo es que tú y yo tenemos que pensar, porque la Biblia nos da un panorama de cómo es que piensan los hijos de Dios. Hay una manera incorrecta de pensar y hay una manera correcta de pensar. Así que Pablo dice: destruimos todo obstáculo de arrogancia que impida que la gente conozca a Dios. Dice: capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Así que escribí lo siguiente: ¿qué son las fortalezas mentales? Las fortalezas mentales son estructuras de pensamiento. Es un sistema de creencias bien establecido en tu interior que te ayuda a interpretar la realidad antes de que tú puedas preguntarte si la interpretación que estás teniendo es correcta. ¿Entendimos? Entonces, cuando estás con esta conversación interna, constantemente por años, se desarrolla un sistema de creencias. Y ese sistema de creencias es el que va a interpretar todos los sucesos por los cuales tú vas a vivir, sin antes tú tengas la oportunidad de preguntarte si la interpretación de los sucesos es correcta. ¿Me di a entender? Y por eso en ocasiones una persona que se le presenta una oportunidad puede verlo como la mayor oportunidad de su vida y tomarla y hacer de esa oportunidad algo increíble. ¿Por qué? Porque su sistema de creencias está bien plantado y sabe interpretar las cosas de manera correcta. En cambio, a la otra persona que le llega una nueva oportunidad y le llega algo nuevo a su vida, y en vez de decir wow, es por aquí, me llegó la oportunidad de mi vida, se le vienen todos los pensamientos de por qué no tiene que tomar la oportunidad. ¿Me entendí? ¿Por qué? Porque el sistema de creencias ya está instalado y las fortalezas mentales ya nos dan una estructura de cómo pensar. Por eso, aunque Dios te quiera bendecir y aunque Dios tenga planes para tu vida, y que son planes increíbles y son planes de bendición y son grandes cosas que Dios quiere hacer en tu vida, no las puedes recibir. ¿Por qué? Porque hay un sistema de creencias que has adoptado y que tienes que aprenderlos a derribar. Así que el espíritu de orfandad tiene una voz que siempre te está hablando. Y lo que me he dado cuenta es que esa voz la vamos a tener durante toda la vida. O sea, no va a haber un momento donde no exista esa voz que te hable a ti. Siempre la vamos a tener. Así que tenemos que aprender a identificarla. Tenemos que aprender a cómo responder a ella y cómo no darle un lugar en el púlpito de nuestro corazón a la voz de la orfandad. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿habrá sustento bíblico que ampare lo que estoy diciendo? En Romanos capítulo 8, versículo 5, y es que en ocasiones cuando tocamos estos temas decimos: eso es psicología. Pues yo te quiero decir algo. Toda la psicología y las verdades que hay en la psicología y la ciencia están respaldadas primariamente por la palabra de Dios. Y porque no conocemos la palabra de Dios, en ocasiones pensamos que es psicología, pero no es psicología, es la palabra de Dios. Lo que ha hecho la psicología es que ha interpretado los principios que 2000 años antes la palabra de Dios nos dio. Chécate este pasaje que te va a volar la cabeza. En Romanos 8:5 dice: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, ¿qué dice? Piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu, ¿qué dice?
piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, la palabra que viene es importantísima. Dice permitir. ¿Quién es el que permite? No. Uno. Permitir. Tú eres el que permite qué tipo de conversación y qué tipo de voz es la que va a estar rumiando, es la que va a estar en tu mente todo el día. Dice permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente. ¿Qué dice? Lleva a la muerte. Porque la batalla más importante que vas a pelear es la batalla de la mente. Es la batalla de la voz que te dice que no vas a poder. Es la batalla de la voz que te dice que aunque hagas el mayor esfuerzo no vas a salir. Esa es la voz. Dice, pero permitir, colaborar, asociarnos con el Espíritu Santo. Dice, permitir que el Espíritu Santo les controle la mente lleva ¿a qué? A la vida y a la paz. Así que ya vamos entendiendo un poco esto. El espíritu de orfandad tiene una voz que constantemente te repite una y otra vez todas las mentiras, las acusaciones y circunstancias que dan como resultado a un sistema de creencias, a fortalezas mentales que no te permiten recibir el amor del Padre. Pero yo estoy creyendo el día de hoy que el Espíritu Santo te estará revelando todas aquellas mentiras que has creído del enemigo y que vas a salir de aquí con una mente nueva, una mente renovada y una mente que le dice al Señor: yo solamente voy a creer los planes que tú tienes para mi vida y los planes que tú tienes para mi familia y los planes que tú tienes para mi negocio y los planes que tú tienes para mi iglesia. ¿Qué voz es la que estás escuchando? Es importante saber qué voz estás escuchando. Había un teólogo que decía: hay una diferencia abismal entre escuchar la voz de tu interior y hablarle a la voz de tu interior. En la Biblia vemos ejemplos de personas que aprendieron a identificar la voz que les susurraba en el subconsciente y en ocasiones en el consciente. Una de ellas es el salmista. En Salmos 42:5, ve lo que dice. Está pasando por angustia y dice: ¿por qué te desanimas? ¿Qué dice? Alma mía. ¿Qué está haciendo el salmista? Se estaba hablando a sí mismo y le está diciendo a su alma: ey, 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 ¿quién te está dando la autoridad de tomar el control del sistema de creencias de mi vida? ¿Por qué te afliges? ¿Quién te invitó? ¿Quién te dijo que tú eras la encargada de dirigir cómo es que yo voy a responder a la vida? Y le dice: ¿por qué te afliges? ¿O por qué te desanimas, alma mía? ¿Por qué te inquietas dentro de mí? ¿Y qué es lo que dice? Espera en Dios, porque aún debo alabarlo. Él es mi Dios y Él es mi Salvador. Así que vamos a darle un fuerte aplauso a Dios. En otras palabras, lo que está diciendo es que las circunstancias y la interpretación de las circunstancias no puede estar en control de tu sistema de creencias, que está influido por una voz que te va a llevar a pensar que no eres una hija y no eres un hijo de Dios. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Luego nos vamos a pasar a otro ejemplo, porque la Biblia es tan rica que vamos a ver si una cosa es verdad, vamos a ver esa verdad tapizada en muchas otras partes de la Biblia. No puede solamente estar como que esta revelación que te estoy compartiendo aislada de toda la Biblia. No, va a haber muchos ejemplos en toda la Biblia. Uno de los ejemplos más tremendos es la vida del profeta Jeremías. Jeremías estaba, escúchame bien, estaba lamentándose. ¿Por qué? Porque al pueblo de Israel lo habían exiliado. Y él vio literalmente cómo el templo estaba en llamas. Lo tomaron a él y a todo Israel y los llevaron presos a Babilonia. Así que tomaron al profeta Jeremías y lo lanzaron a un pozo y a una cisterna. Y estando en el pozo y la cisterna, la voz de la orfandad comienza a aparecer. Y la Biblia nos deja ver cuáles son los pensamientos
que estaba teniendo Jeremías consigo mismo. Dice en Lamentaciones 3:19, recordar mi sufrimiento, ¿y qué dice? Y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. Siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por la pérdida. ¿Qué está sucediendo aquí? La voz de la orfandad está tomando el lugar y el centro de operaciones en la vida de Jeremías. El problema radica si tú y yo permitimos que esa voz sea la que controle la manera en la que tú y yo vamos a vivir. Muchos de nosotros permitimos que nuestras emociones dirijan la forma en la que vamos a interpretar los sucesos. Una dificultad, la maximizamos, la extrapolamos y decimos, no vamos a poder salir adelante. Un pequeño desafío nos derrumba, nos tira y nos dice, no vale la pena pelear. En mi vida yo he tenido muchos momentos en donde yo me he tenido que preguntar, lo que estoy creyendo, ¿por qué lo estoy creyendo? ¿A qué debo que estoy pensando así? ¿Es una mentalidad que Dios me está diciendo que yo tenga? ¿O es una mentalidad de fracaso, de escasez, de pobreza, de conmiseración? Y en la mayoría de los casos, de víctima. A nosotros nos gusta ser víctimas. ¿Por qué? Porque ser víctimas le pasa la responsabilidad a otra persona. Es que estoy en esta condición porque alguien no me dio. Estoy en esta situación porque mi papá no estuvo. Estoy en esta situación por X y Y. Y lo que hace la voz de la orfandad es que va a tomar todas esas heridas colectivas y situaciones en tu vida y va a aprovechar para meterse por ahí y poder infundir la dirección contraria hacia la voz del Espíritu que quiere hablar a tu vida. Así que Nehemías estaba desamparado y dice, soy como un huérfano sin hogar. Ahora, esa era una realidad en ese momento, sí, porque estaban siendo deportados, porque estaban perdiendo su tierra. Pero ve lo que dice más adelante en Lamentaciones 3:21, un pasaje después. Dice, no obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. Dice, aunque yo estoy pasando por un momento de lamento, aunque físicamente estoy dentro de un pozo, no voy a dejar y no voy a permitir que mi mente se enfoque en la circunstancia que estoy pasando. Dice, recuerdo, aún me atrevo a tener esperanza cuando ¿qué? Cuando recuerdo lo siguiente: el fiel amor del Señor nunca se acaba y sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad y sus misericordias son nuevas cada mañana. Después dice, ve lo que dice. ¿Qué dice? Me digo, me predico. Déjenme el pasaje ahí. Ahora, la iglesia es importante porque es importante que tengas voces en tu vida que puedan decirte a ti palabras y promesas de Dios para tu vida. ¿Estamos de acuerdo? Necesitamos equipos de soporte, grupos en casa, células, mesas de vida y personas con las que podamos caminar. Y eso es increíble. En ocasiones inclusive puedes pedir que oremos y que estemos para ahí. Pero ¿sabes qué? Lo que yo me he dado cuenta es que tú tienes que aprender a predicarte a ti mismo. Porque nosotros no somos el Espíritu Santo. Yo no soy el Espíritu Santo para estar contigo todos los días y venga, tú puedes. Y no, es imposible.
No lo puedo hacer ni con mi esposa, ni con mis hijos, y aunque trato, todas las ocupaciones que tenemos no nos alcanza para partirnos en todo. Por eso es importante que aprendas a sintonizar la voz que estás escuchando, que sea la voz del Señor. Dice, me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que le buscan. Así que Jeremías pudo identificar que había una voz que era una voz incorrecta. Y él dijo, en medio de la circunstancia, lo que es interesante de esta historia es que él hace esta declaración de que Dios es fiel, de que Dios es bueno y de que sus misericordias se renuevan cada mañana cuando estaba en el pozo. Muchos de nosotros queremos, bueno, sácame del pozo y luego te lavo. Sácame del pozo y luego voy a cantar que eres bueno, que eres maravilloso y que eres fiel. Eso no es fe. La fe se pone en práctica cuando aún lo que no tenemos podemos declarar que Dios es bueno en medio de la prueba, en medio de la espera y en medio de ver la respuesta de parte de Dios. Tú no tienes que esperar a que Dios haga algo para que tú le puedas decir, el Señor es mi herencia, Él es mi Padre, Él es quien me cuida, Él va delante de mí como poderoso gigante. Así que si Dios está conmigo, ¿quién en contra nuestra, iglesia? ¿Quién en contra nuestra? Y el tercer ejemplo para cerrar es el ejemplo de Jesús en el desierto. Antes de iniciar el ministerio de Jesús, dice la palabra que cuando él salió de haber sido bautizado en el Jordania, una paloma descendió, el Espíritu Santo, y se abrió el cielo y se escuchó una voz que dijo, este es mi Hijo amado. Y después de haber recibido el Espíritu Santo, el mismo Espíritu es el que lo dirige al desierto. Y la Biblia dice que Jesús estaba solo, que no tenía a alguien y estaba con hambre y un montón de cosas. Y estando en ese momento, llega la tentación, llega la voz de la orfandad. Siempre va a colaborar con Satanás. Y le dice a Jesús, no le dice, no eres el Hijo, le dice, si eres el Hijo. Mira, yo no sé, y yo no sé si lo que Dios el Padre te acaba de decir es verdad. Si eres el Hijo, ¿por qué no le dices a estas piedras que se conviertan en pan? Si eres, ¿por qué? Porque así trabaja la voz. La voz de la orfandad va a poner en tela de juicio si eres una hija de Dios. Oye, si eres una hija de Dios, ¿por qué estás pasando estos problemas? Oye, si eres una hija de Dios, ¿por qué no te puedes embarazar? Oye, si eres una hija de Dios, ¿por qué Dios no estuvo cuando tu papá se murió? Y la voz comienza a hacernos dudar. Oye, tal vez no soy una hija de Dios, tal vez no soy un hijo de Dios, tal vez no soy importante para Dios. Tal vez habrá gente allá afuera que será importante, pero yo, como veo las situaciones, yo no soy importante. Eso es la voz de la orfandad. Y Jesús 3 veces respondió con el mismo argumento y le dijo a la voz, escrito está. Escrito está. ¿Sabes por qué? Porque la voz de la orfandad no tiene la última palabra en tu vida. El que tiene la última palabra es la palabra de Dios. Y la palabra certifica que todo el que ha puesto su esperanza en Cristo Jesús no tiene condenación y ha pasado de un reino de las tinieblas a un reino de su luz admirable. Y cuando esa voz viene a tu vida, tú puedes decirle a esa voz, escrito está. Escrito está. Venga, si vas a aplaudir, hazlo con más fuerza. Si me pueden apoyar con el piano para ir terminando. Así que, ¿qué haremos entonces? Bueno, número uno, no son puntos los que te voy a dar, pero quiero decirte algo. Número uno, no estás solo. Punto.
No estás sola. Punto. No estás solo. En esta lucha, en esta batalla o en esta reconstrucción de tu sistema de creencias. Porque, ¿sabes qué? Ese es el problema más álgido que yo veo en el creyente. No se sabe hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ha permitido que la voz de la orfandad sea la que se instale en su sistema de creencias. Entonces Dios quiere venir y te quiere bendecir y te quiere acariciar y quiere darte favor y quiere darte gracia y quiere darte un montón de cosas. Pero tienes un corazón ofendido, un corazón lastimado, un corazón que no puede recibir lo que el Padre tiene para ti. Entonces, aunque el Padre quiera, hay un sistema de creencias y unas fortalezas mentales que se han levantado y que no puedes avanzar hacia ese lugar. Pero el día de hoy no estás solo en ese trabajo. No estás sola. Jesús dijo: no los dejaré como huérfanos. Nos ha dado ahora el Espíritu Santo. En Romanos 8:26 dice: además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y a mí eso me encanta, porque aunque yo no tengo el conocimiento, tal vez no sé qué pedir, hay un Espíritu Santo que está dentro de mí, que sabe qué es lo que yo necesito y que intercede al Padre. Ahora lo que tú y yo necesitamos es colaborar con el Espíritu Santo, quien conoce los pensamientos más profundos de Dios y conoce cuáles son los planes de Dios para tu vida. Conoce qué es lo que necesitas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues dice la palabra en 2 de Corintios que tenemos que capturar cada pensamiento rebelde. Hay pensamientos rebeldes el día de hoy que se levantan en contra tuya, que te dirigen en la dirección contraria de la dirección que Dios tiene para ti. A mí me gustaría decirte: déjame, impongo mis manos y ya, se acabó. Vas a tu casa y te vas volando. No funciona así. ¿Por qué? Porque el objetivo de todo lo que Dios quiere hacer en tu vida es tener una comunión contigo, personal, real, genuina, creciente, constante. A Dios no le asusta tu sistema de creencias actual, ni tus dudas, ni tus incertidumbres, ni todas las cosas que el día de hoy están sucediendo en tu vida. A Dios no le asusta. Y Dios te dice: ay, déjame ayudarte. Aquí está mi Espíritu Santo. Es más, en Efesios habla que el Espíritu Santo es la garantía anticipada de la gloria futura que recibiremos. ¿Qué quiere decir eso? Mira, el anticipo se sigue utilizando el día de hoy. Y cuando, no sé, habían 15 camellos y tú los veías y dices: me gustan esos 15 camellos, quiero hacer la transacción, y negociabas el comerciante o el comprador con el vendedor, llegaban a un precio y decían: vamos a hacer esta transacción. Así que el comprador le daba al vendedor un 20% como anticipo de que cuando recibiera la mercancía le iba a dar el porcentaje restante. ¿Sí? Era una garantía, era la seguridad de que lo que había negociado iba a tener su cumplimiento. El Espíritu Santo, aunque Dios no lo necesitaba hacer, lo hizo para que tú y yo tuviésemos una garantía. Y Dios dice: yo voy a poner mi Espíritu Santo en tu vida para que tú tengas una garantía de que por la eternidad estaremos juntos. El Espíritu Santo es esa garantía y esa certeza de que vale la pena correr la carrera que tenemos por delante. El Espíritu Santo es la garantía que tenemos de que las promesas de Dios son real. ¿Cuánto a mí me encantaría que la gente pudiera
entregarse por completo al Señor y probad. Hay un pasaje que dice: probad y ved que el Señor es bueno. Y me encanta ese verbo porque dice probad, o sea, experimentalo. Es como cuando pruebas un alimento y estás introduciendo y tus papilas gustativas comienzan a sentir la sensación del platillo que estás ingiriendo. No unos frijolillos, como que no, un buen platillo, brother. Un ribeye con especies y todo el rollo. Y la Biblia dice: probad, probad y ved que el Señor es bueno. Y ese es mi deseo, que tú puedas probar al Señor, probar que lo que yo estoy diciendo es real, pero no porque yo te lo estoy diciendo, sino porque tú tienes un encuentro con Dios, porque tú quieres tener eso con Dios. Y eso con Dios está disponible ¿para quién? Dice la Biblia: para todo aquel que tiene sed. ¿Y cómo puedo recibir esa garantía? Pues en Lucas capítulo 11 Jesús dice que el Espíritu Santo es no para el que tiene toda su vida resuelta, ni tampoco al que es el más santo, al que predica, al que está al frente. No, al contrario, el Espíritu Santo, dice la Biblia, dijo Jesús, es para quien lo pida. ¿Cómo puedo tener esa vida? Pidiéndosela. ¿Y cuál es la condición de quienes lo piden? Pues bueno, la condición de quienes lo piden es aquellos que tienen sed. Si el día de hoy tienes sed, si el día de hoy estás angustiada, si el día de hoy no sabes cómo resolver el caos por el que estás pasando, eres un excelente candidato para recibir al Espíritu Santo. Amén. Así que el Espíritu Santo es el agente enviado por Dios para interrumpir la voz de la orfandad y para quebrar el poder y su influencia sobre nosotros. Y en Gálatas 4:6 dice lo siguiente: y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. O sea, el Espíritu Santo está con nosotros y nos dice a nosotros mismos: eres un hijo de Dios. Y te impulsa a decir: Abba, Padre. ¿Qué quiere decir esto? Si el Espíritu Santo está haciendo eso ahorita y el día de hoy no estamos nosotros sintiendo esa realidad, es el síntoma de que la voz que estamos escuchando no es la voz del Espíritu. Porque la voz del Espíritu ya está testificando a nuestro corazón de que somos hijos de Dios. Así que si el día de hoy no te sientes así, es un síntoma para ponernos a reflexionar: ¿cuál es la voz que el día de hoy estoy escuchando? La voz de la crítica, la voz de la comparación, la voz del miedo, la voz de la incertidumbre, la voz del fracaso. ¿Qué voz el día de hoy estás escuchando? Así que el mensaje no es como, bueno, 1, 2 y 3 y se resolvió tu vida. No, es una invitación que el Espíritu Santo el día de hoy te hace a colaborar con Él. Hay 3 cosas que vemos que el salmista hizo. El salmista número 1 interrumpe la voz. Lo que vas a hacer cuando detectes una voz que no sea la voz del Espíritu, la vas a interrumpir. Le vas a decir: ey, tú aquí con permiso, porque el que tiene la autoridad de dirigir mi vida será el Espíritu Santo. Y Él me da la certeza de que el Padre que el día de hoy yo estoy siguiendo es un Padre bueno y que sus planes son de bien y no de mal. Así que aunque esté pasando por un valle de sombra de muerte, no voy a temer, porque sé quién está aquí a mi lado
y es Dios mismo que ha depositado su Espíritu Santo para dirigir mi vida. Y después lo que hace es declarar. Tú tienes que aprender a declarar la palabra de Dios. Así que cierra tus ojos en este momento. Sabes, hay mucha necesidad y el Espíritu Santo el día de hoy va a llenar a aquellos quienes se lo pidan. Gracias, Señor, el día de hoy te damos. Gracias, Espíritu Santo, ven. Dile con tus propias palabras: Espíritu Santo, ven a mi corazón. Dile: Espíritu Santo, ven a mi corazón. En un momento de quietud, quiero que tú puedas decirlo con tus propias palabras. Jesús dijo: yo enviaré al Espíritu Santo a quienes lo pidan. Activamente, verbalmente. Pídeselo ahorita, está disponible. En la mañana el Señor Jesús bautizó con su Espíritu a mucha gente, y gente fue llena del poder y la llenura de su Espíritu. Y el día de hoy no será la excepción, porque Él es quien bautiza. Gracias, Cristo Jesús. Derrama tu Espíritu, Señor, sobre toda carne. Ven, Espíritu Santo. En este momento el Espíritu Santo va a venir a llenar a aquellos que tienen el corazón quebrantado. Dice la palabra que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y hay muchas familias que tienen temor a vivir, temor a la vida, temor. Y el temor está dirigiendo sus decisiones. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, el día de hoy se va todo temor, porque el Espíritu Santo viene a llenar nuestro corazón con el amor del Padre. Y la palabra dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. El día de hoy se va todo temor, toda angustia, en el nombre de Jesús. Iré. Gracias, Señor, gracias. Ponte de pie, vamos a alabar al Señor que viene con poder a derribar toda fortaleza mental. Gracias, Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.